Canal 44, la señal de todos. Son ya las 2 de la tarde con 18 minutos. Tómelo en cuenta que no se le vaya a hacer tarde. Vamos a poner atención a la colaboración de este día del maestro Francisco González Vallejo, a quien como siempre lo saludamos con mucho gusto cada 8 días. Maestro, ¿cómo está? Adelante. Hola, muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes, como cada martes. Un saludo a toda la comunidad universitaria, a los alumnos que nos escuchan por radio o nos ven por la televisión. Hace 2 semanas comentaba con ustedes en este espacio respecto de la importancia de los parlamentos o congresos en las democracias, con la intención de llevarlos a reflexionar sobre nuestra realidad política en México. Pero he caído en cuenta que hoy en día una gran cantidad de quienes nos escuchan o nos ven son jóvenes y no vivieron las épocas más típicas del autoritarismo mexicano, por lo que hoy les voy a comentar lo que significa el autoritarismo, cómo se vivía en México y cómo se ha transformado en esta larga, casi interminable transición hacia la democracia. Una definición que me gusta de los autoritarismos es la que nos ofrece el politólogo español Juan Lins, que los describe como aquellos sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable, sin una ideología elaborada y rectora, pero con mentalidades peculiares, sin una movilización política intensa o vasta, en los que un jefe o un pequeño grupo ejerce el poder dentro de límites que formalmente están mal definidos, pero que de hecho son fácilmente previsibles. De este modo, la definición de Juan Lins nos ofrece 5 características específicas que explicaré acudiendo a la experiencia mexicana y emplearé una caricaturización de esta experiencia hecha en la película La Ley de Herodes de Luis Estrada. Así, aquellos que ya la vieron la puedan volver a ver ahora con estas gafas de análisis y los que aún no lo hayan visto la puedan ver desde esta perspectiva. Muy recomendable, por cierto, la película. La primera característica es la del pluralismo político limitado y no responsable. Recordemos que en México por décadas no hubo más que el ejercicio del poder por parte de cúpulas, militares primero, obreras, campesinas, religiosas y empresariales después, todas ellas dentro del partidazo y constituían sus fuerzas vivas. Solo se permitió de manera muy restringida la existencia de la leal oposición del PAN, siempre que no representara una opción real de competir por el poder. En general, todas las categorías en que este pluralismo se mide parten del supuesto de no competir entre sí, sino que el partido se convierte en el que reparte el poder entre su clientela. En la Ley de Herodes, vimos cómo en San Pedro de los Aguaros, el cura, el burócrata llamado Peca, el dueño del tendejón, doña Lupe del prostíbulo y el médico panista formaban parte de la pluralidad política de ese microcosmos autoritario. Al igual que los grandes sindicatos obreros, campesinos, organizaciones populares o la iglesia, ninguno de ellos era responsable y rendían cuentas ante su membresía o seguidores. De allí, pues, el pluralismo limitado y no responsable. La segunda característica es la ausencia de una ideología elaborada o rectora, como ocurre en los sistemas totalitarios como el chino, el soviético o el nazi, que enarbolan las ideologías maoísta, comunista o nacionalista respectivamente. Pero sí hay en los autoritarismos la presencia de una mentalidad peculiar. Así en México la evidencia de ello son las ambiguas líneas discursivas de la familia revolucionaria que pretendían llevar el progreso y la justicia social a San Pedro de los Aguaros, o bien frases como el que se mueve no sale en la foto, aludiendo al principio de la lealtad vertical de que el gobernador o el presidente debían decidir todas las carreras políticas de sus subalternos. Asimismo, el desarrollo durante décadas de un modo particular de ser priista, que alude a mentalidades que cuidaban en aquel entonces en exceso las formas, la jerarquía, la lealtad personal al jefe político, entre otras. La tercera, que es la referente a que no existe en los autoritarismos una movilización política intensa o vasta, se refiere a la ausencia de una politización de las masas, esto es, el liberal
liderazgo político de los autoritarismos requieren un grado muy bajo de participación política de los ciudadanos para que no limite el ejercicio de su poder. En San Pedro de los Aguaros, sus pobladores no participaban en la toma de decisiones, no había cabildo y sus pobladores no se inmiscuían en los asuntos públicos hasta que tronaban por los abusos y linchaban a sus autoridades cortándoles la cabeza a machetazos. La cuarta característica de los autoritarismos, un jefe o pequeño grupo en el poder. Es evidente que aunque en el México autoritario existían órganos diversos del poder público, este se encontraba concentrado en los ejecutivos de cada orden de gobierno, federal, estatal y municipal, y todos ellos supeditados al de la presidencia de la República. En la película es emblemática la escena donde el gobernador López entrega al alcalde Vargas una constitución y le dice: mira acá, lo que dice ejecutivo, legislativo y judicial, todo eso junto eres tú. Por esta razón, la política rendía culto a la personalidad, al punto que en cada oficina pública debía colgar al menos un retrato del presidente o del gobernador en turno, según fuese el caso. La quinta característica y última, límites formalmente mal definidos. Se refiere a que todo el conjunto de leyes, reglamentos y cualquier tipo de norma en los sistemas autoritarios están redactados para permitir la discrecionalidad de quienes detentan y ejercen el poder político. Las normas se redactan con ambigüedades u otorgando demasiadas facultades discrecionales a los titulares de las dependencias para que puedan actuar siempre en el marco de la ley, pero fuera de un verdadero Estado de Derecho. Un pasaje en la película es cuando el alcalde Vargas se pasea con la Constitución en el brazo y va cobrando discrecionalmente lo que él determina como impuestos o derechos, que en realidad no están detallados en normas reglamentarias con más precisión y detalle, lo que deja a los ciudadanos al libre albedrío del gobernante. Así, por ejemplo, en las décadas del autoritarismo en México, las normas electorales eran laxas y absolutamente ambiguas. No precisaban qué instancias y autoridades debían organizar las elecciones. Muchas cosas se dejaban a la costumbre o a la improvisación, incluso a la facultad discrecional de funcionarios del gobierno, quienes no siempre garantizaban la libre emisión del sufragio, que contase el sufragio de manera igual para todos o que fuese universal y secreto. La Constitución decía muchas cosas de avanzada para garantizar derechos sociales y garantías individuales, pero no había buenas leyes que las hicieran realidad y prácticas del actuar del gobierno o de las personas. Por ejemplo, apenas hace poco se reguló el derecho de acceso a la información o el reconocimiento de los derechos humanos universalmente aceptados, entre muchas otras cosas. Estas 5 características de los autoritarismos definitivamente han cambiado mucho en México en los últimos 40 años. No obstante, no han sido superadas en su totalidad. Invitaría a los televidentes y radioescuchas a que pensaran en ejemplos de cómo en México hemos avanzado en superarlas y que nos falta aún por cambiar. Si así son los autoritarismos y México aún no supera todas esas características, ¿ya estamos viviendo una democracia? Queda para su reflexión y, por supuesto, mis redes sociales están a sus órdenes para intercambiar opiniones. En Twitter, @Paco_Vallejo, y en Facebook, Francisco J. González Vallejo. Bien, maestro, pues este comentario lo dedicó a los jóvenes que dice que nos están escuchando a través de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Coincido, estupenda película La Ley de Herodes, pero nada más decirles es un ejemplo de lo que no deben de hacer. Por supuesto, es una caricatura del antiguo sistema autoritario mexicano y con lo que hoy pretendo hacer es que las características que están definidas de manera analítica por politólogos pues puedan ser ubicadas por los jóvenes y por todo el mundo para ver qué hemos superado y qué nos falta por superar, porque todos tenemos una tarea que cumplir en esta transición a la democracia. Además que cada quien saque sus conclusiones respecto de si ya podemos considerarnos en México como una nación democrática o si todavía no lo somos. Perfecto. Maestro Francisco González Vallejo, nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. No, al contrario, saludos a ti y a Belén, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Su opinión cuenta y cuenta muy bien sobre los temas que le hemos dado ya a conocer y cuáles son los temas que usted quiere poner sobre la mesa. La pregunta del día de hoy: ¿amenaza el transporte urbano con parar labores si no se concede un aumento a la tarifa? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Conoce las formas
de hacer contacto. De hecho, Héctor Ortiz dice: Josefina, no se justifica el aumento al transporte urbano, para empezar por la mayoría de conductores que no tienen educación y también por los asaltos que hay en los mismos. ¿Y usted qué dice? Una pausa, regresamos en 2 minutos. Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina. Queremos estar más cerca de ti. Por eso abrimos una línea de WhatsApp para que participes en nuestros programas en vivo. Envíanos tus comentarios al 3322 420690. Más cerca de ti. Canal 44, la señal de todos. En Contraste Informativos. En las entrañas de cada metrópoli se gestan realidades que a veces muchos desconocemos. Tengo 16 años y me dedico a la prostitución. Historias que, aunque nos parezcan ajenas, albergan voces a las que debemos escuchar. Yo soy la que a veces como y a veces no, pero... Esta es la realidad que se esconde en los rincones de la ciudad. Soy María Antonieta Flores Astorga y esto es Algo para tomarlo en cuenta. Comparte tu creatividad protegiendo tu privacidad. El ITEI, el INAI, Canal 44, C7 Jalisco y Fundación Universidad de Guadalajara presentan el 4º Concurso Nacional de Cine Cortos Consecuencia. Transparencia en movimiento. Crea un cine corto y súbelo a udgtv.com y regístralo en cinecortos.mx. Este debe tratar sobre protección de datos personales, entre otros. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 2 de octubre para registrar tu cine corto. Consulta las bases en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Consecuencia. Transparencia en movimiento. En Contraste Informativos. Una ruta sin censura, la que nos lleva al fondo de los hechos, la que nos lleva a escuchar todas las voces y profundizar en los temas más polémicos de Jalisco y México. Un programa de investigación, conducido por el periodista Carlos Martínez Macías. Aquí el único camino es la verdad. Ruta 44. Contraste Canal 44, la señal de todos.